Hoy nos vamos a meter en la mente de uno de los grandes del pensamiento medieval, Tomás de Aquino, un hombre que se atrevió a pararse justo en esa encrucijada donde la fe y la razón chocan. Y todo empieza con una pregunta que hoy nos puede parecer normal, pero que en el siglo XIII desató una verdadera crisis intelectual. ¿Acaso la razón, la lógica humana puede explicar a Dios? Esta pregunta definiría toda su obra. Y créanme, cambiaría para siempre la relación entre la filosofía y la religión. Para entender por qué esta pregunta era tan explosiva, tenemos que viajar un poco en el tiempo, a la Europa medieval. En ese entonces, la visión cristiana del mundo lo era todo, la autoridad máxima. Pero un nuevo retador estaba a punto de entrar en escena y sacudirlo todo. Este era, digamos, el campo de batalla intelectual. Por un lado tenías a la fe, a la teología, que decía, la verdad viene de la revelación de Dios y la autoridad es la Iglesia. Y por el otro, a la razón, a la filosofía que respondía, no, el conocimiento viene de lo que vemos, de lo que experimentamos, y la única autoridad es la lógica. ¿Podían coexistir estas dos formas de ver el mundo? Parecía que no. Y de repente, en medio de todo esto, ¡boom!, reaparece Aristóteles. Sus textos, que habían estado perdidos en Occidente por siglos, vuelven a circular gracias a los eruditos árabes. Para la Iglesia, esto era una doble amenaza. Primero, era un pensador pagano, y segundo, llegaba a través del mundo musulmán. Y lo peor de todo, Aristóteles proponía una forma de entender el mundo que no parecía necesitar a Dios para nada. Y justo ahí, en el ojo de este huracán intelectual, aparece nuestro protagonista, Tomás de Aquino, un hombre con unas convicciones de acero y, sobre todo, con el intelecto y la valentía para enfrentar este dilema de frente. A ver, él venía de una familia noble que ya le tenía toda la vida planeada. Pero Tomás eligió otro camino, uno de pobreza y estudio con los dominicos. Su familia se enfureció tanto que sus propios hermanos lo secuestraron y lo encerraron en el castillo familiar para hacerlo cambiar de opinión. Pero su voluntad era inquebrantable. Cuentan que una noche, este novicio, que además era un tipo enorme, de casi 2 metros, se descolgó por una ventana usando una soga que improvisó con sábanas. Esa imagen, la de su escape, ya nos dice mucho del compromiso que tenía con sus ideas. Y es aquí donde empieza su proyecto, que para la época era una verdadera audacia. En lugar de rechazar a Aristóteles como un peligro, Tomás se propuso hacer todo lo contrario, usar su lógica, su razón, para construir un puente hacia la fe cristiana. Quería unir esos dos mundos que parecían enemigos irreconciliables. Y los planos de ese puente son su obra maestra, la Suma Teológica. Ojo, esto no es un simple libro de dogmas, es un intento monumental de usar toda la fuerza de la razón humana para iluminar los misterios más profundos de la fe. Pero lo verdaderamente fascinante es su método. Para cada tema, por pequeño que fuera, seguía una estructura súper rigurosa. Primero planteaba la pregunta. Después, y esto es clave, exponía todos los argumentos, a favor y en contra, incluso los que no le gustaban. Luego, daba su propia respuesta razonada, y al final, se tomaba el trabajo de refutar, uno por uno, los argumentos que consideraba incorrectos. Un ejercicio de honestidad intelectual que era, la verdad, algo nunca visto. Y quizás el ejemplo más famoso de este método es su intento de usar las herramientas de la filosofía, la pura lógica para llegar a la verdad más fundamental de la fe, demostrar la existencia de Dios. Estas son sus famosas 5 vías, que son como 5 caminos lógicos que parten de observar el mundo para llegar a Dios. Por ejemplo, la primera vía dice, todo lo que se mueve es movido por otra cosa. Pero esa cadena no puede seguir hasta el infinito, ¿verdad? Entonces tiene que haber un primer motor que inició todo el movimiento sin ser movido por nadie. Y a eso lo llamamos Dios. O por ejemplo, la última vía. Tomás mira el universo y ve un orden increíble, donde todo parece tener un propósito. Y concluye que ese orden no puede ser casualidad. Debe haber un diseñador inteligente detrás. Para él, la razón no era enemiga de la fe, sino el sendero que nos lleva directamente a ella. Claro. Este enfoque tan racional, tan lógico, generaba nuevas preguntas. Si todo necesita una causa, la pregunta era inevitable, incluso en su época. Ok, perfecto, pero ¿quién causó a esa causa primera?
Es justo el punto donde la razón parece que choca contra un muro. Y la historia de Tomás de Aquino no termina ahí. Su legado es súper complejo. Sus últimos días de vida están llenos de misterio, y su éxito como pensador no fue inmediato. De hecho, fue un camino larguísimo y lleno de polémicas. Primero, para que dimensionemos la escala de su trabajo, en solo 49 años de vida, escribió más de 130 obras. Su Suma Teológica tiene más de 10.000 argumentos. Es una producción intelectual, casi sobrehumana. Y de repente, en 1273, el silencio. Después de una experiencia mística muy profunda que tuvo durante una misa, simplemente dejó de escribir. Para siempre. Su asistente le insistía para que terminara la Suma, pero su única respuesta fue que, comparado con lo que había visto en esa visión, todo su trabajo, toda esa obra monumental, le parecía paja. Así, sin más. Y después de su muerte, el camino se puso difícil. Muchas de sus ideas, por ser demasiado aristotélicas, fueron condenadas por la misma Iglesia. Pero fíjense qué curioso, menos de 50 años después, lo declararon santo. Y tuvieron que pasar siglos, hasta el XIX, para que su pensamiento fuera totalmente reivindicado y se convirtiera en el pilar de la filosofía católica. Hay una frase que define su proyecto. Él veía a la filosofía como la ancilla theologiae, es decir, la sierva de la teología. Para Tomás, el papel de la razón era servir a la fe, darle argumentos lógicos para llegar a un destino que, en el fondo, ya se conocía por la revelación. Y claro, esto nos hace preguntarnos por el verdadero propósito de todo su esfuerzo. Y con esto nos quedamos. ¿Quién fue realmente Tomás de Aquino? ¿Un verdadero filósofo que busca la verdad a partir de la duda y la curiosidad? ¿O fue el más brillante de los teólogos, un maestro de la lógica que la usó para construir la defensa más sólida posible para la fe? Su figura, siempre en esa frontera entre dos mundos, sigue siendo, hasta hoy, uno de los enigmas más fascinantes del pensamiento.